Minasan domo, konnichiwa, Emi des. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Emi y bienvenido o bienvenida a este video donde te quiero platicar un poco sobre cómo empezar a estudiar japonés desde cero, sin que no tengas nada de idea. Bueno, pues te cuento un poquito de mí para que sepas cuál es un poco como mi aproximación del idioma japonés. Mi nombre completo es Emi Charles de Mura y como puedes ver aquí abajo, abajo de mi nombre, te pongo los kanjis de Emi, que en realidad es un nombre japonés, el Charles, que es el nombre paterno, que es como es extranjero, se escribe en katakana, y el apellido materno de Mura va con kanji porque también es japonés. Entonces, como mi mamá es japonesa, japonesa 100% de Osaka, entonces pues ella me empezó a hablar desde que nací básicamente. Entonces, cuando era niña, pues siempre me estaba hablando en japonés, así es que el tema de hablar y escuchar no tenía tanto problema, aunque sí de leer y escribir. Y esto porque la escuela a la que fui normalmente siempre era mexicana. Y aunque sexto de primaria y la secundaria la hice en el Liceo Mexicano Japonés, estaba en la sección mexicana, que básicamente es lo mismo que una escuela normal mexicana, todo en español, excepto que además del inglés también teníamos una hora de aprendizaje del idioma japonés. Bueno, pues así es más o menos como empecé. Pero más adelante me di cuenta de que para poder trabajar en una empresa japonesa no necesariamente es únicamente hablar y escuchar, sino que también es importante leer y escribir. Entonces, más adelante ya estudié formalmente el idioma. De hecho, empecé a estudiarlo en el Nichiboku Kaikan, que es el club japonés en la Ciudad de México. Y bueno, más adelante ahí también di clases de Nihongo. Y pues este meme básicamente representa mucho de el cómo se estudia japonés con una mamá japonesa. Y es que la realidad es que cuando yo era niña y me hablaba en japonés, pues si yo no entendía algo, pues básicamente era mi culpa, ¿no? Porque además en ese tiempo, en los principios de los años 80, no había el internet ni los dispositivos que tenemos hoy en día. Entonces, si yo necesitaba, pues, saber una palabra, no era tan fácil conseguir un diccionario y poderlo revisar y ver qué me decían. Entonces, pues así fue un poco como mi primer aprendizaje del Nihongo. Aunque bueno, pues ya poco a poco lo fui un poco como aprendiendo. Este, como cualquier idioma cuando eres niño, lo aprendes escuchándolo. Y bueno, curiosamente yo en un inicio primero aprendí japonés, pero luego me metieron a un kinder mexicano, entonces después tuve que aprender español y luego se me fue como olvidando el japonés y así fue un rebote así medio extraño. Entonces, yo quiero que aprendas japonés, no nada más con un sistema japonés súper difícil, rudo, que sientas puro dolor, sino que también seas un poco, o sea, que tengas una educación un poco más suave, un poco más comprensible y un poco más amigable para que no sufras tanto. Y en ese sentido prefiero que en muchas ocasiones te acompañe Barney y no Godzilla, porque sí entiendo que aprender sufriendo es en cierta forma más rápido, pero no necesariamente es emocionalmente lo mejor. Entonces, el primer paso que me gustaría que consideres es tu objetivo. Es decir, ¿qué quieres lograr en aprender el japonés?
siempre es muy bueno que tengas un objetivo súper claro sobre las cosas que quieres hacer en tu vida. En este caso, estudiar japonés. Y puede ser cualquier objetivo que tú te pongas, cualquiera es muy bueno, ¿no? Siempre y cuando sea tu objetivo. Entonces, digo, aquí te pongo tres objetivos hipotéticos. Por ejemplo, uno es el poder presentar el examen del idioma japonés, que se llama Norio Kushiken, en donde el nivel 5 es el más fácil, luego sigue el nivel 4 y así sucesivamente hasta el nivel 1, que es el más difícil, ¿no? Por decirte, si tú apenas estás empezando a estudiarlo, puedes ponerte como meta aplicar para el Norio Kushiken nivel 5 para el próximo año. Ese puede ser opción uno, ¿no? Luego, otra opción es poder sostener una conversación de un nivel como normalito, un nivel básico en, por ejemplo, un año, ¿no? Sin que tengas tantos problemas, que no te estés pausando tanto. Ese puede ser también otro de los motivos. O también, por ejemplo, ¿no? Un objetivo a un corto plazo que es 6 meses, de que cuando tú veas un anime, entiendas algunas palabras, algunas cositas, no necesariamente de toda la estructura gramatical y todo eso, pero sí entender algunas cosas sin que estés viendo los subtítulos. De manera muy personal, muy personal, yo te puedo decir que la principal razón de haber estudiado Nihongo, pues en realidad no tiene nada que ver con esto, sino que desde muy joven, como empecé a trabajar, pues me di cuenta de que saber japonés te daba un poquito más de motivación en la vida y te pagan mejores salarios. Entonces, pues esa fue como la principal razón. Incluso, bueno, pues antes de terminar la universidad, pude entrar a trabajar a JICA, que es la Japan International Cooperation Agency. Y el salario que yo estaba recibiendo en ese momento era muy superior a lo que estaban recibiendo otros compañeros que apenas estaban empezando con sus primeros trabajos. Claro que yo ya también tenía más trabajos atrás, pero pues así como se dice que las personas que saben inglés reciben mejor salario que las que hablan únicamente español, en mi caso el saber, perdón, japonés e inglés, además de español, pues sí, la verdad es que sí te motiva un poco más en la vida. Pero bueno, esa es un poco de mi experiencia. Ahora, el paso 2 es tener mucha paciencia y constancia, porque el Nihongo es un idioma completamente diferente al español. Y si vives en Japón y sales a las calles, todo está en japonés, ¿no? O sea, los anuncios, la televisión, el radio, toda la gente, todo es Nihongo, 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 todo el tiempo. Pero si tú estás en México o en cualquier otro país del mundo, ¿no? En Latinoamérica, pues realmente el ambiente en donde tú puedes estar en contacto con el japonés es muy pequeño. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y además, o sea, todos nuestros anuncios, televisión, todo es español, todo es romaji o las letras romanas, las letras latinas que podemos leer, ¿no? Mientras que el japonés tiene un sistema completamente diferente. Entonces, aprender japonés no es una línea recta, ¿no? De abajo hacia arriba, una raya prístina y preciosa, sino que en realidad es un camino de altas y bajas, muy pedregoso, a veces más pedregoso, a veces está lleno de hoyos y bueno, pues es un idioma completamente diferente a otros que más o menos se parecen al español porque tienen un origen similar, perdón, un origen igual como el francés, el italiano, incluso el inglés, tienen muchas cosas que se parecen, mientras que en Nihongo pues no hay nada de esto. ¿No? Por ejemplo, en cuanto a las letras, tenemos tres sistemas de escritura en japonés que son el hiragana, el katakana y el kanji. Y como te puedes dar cuenta, estas letras tienen una forma
que no tienen nada que ver con el abecedario y necesitas saberlos para poder leer y escribir en japonés. Entonces, pues obviamente el aprender todo esto y sobre todo cuando ya no eres niño, en donde tu cerebro ya tiene un desarrollo completamente diferente, pues obviamente no puedes aprender algo así, ¿no? Rapidísimo, como en Matrix, que te ponen ahí un chip o todo el idioma, así te lo descargan en la cabeza y ya sabes japonés. Me encantaría poderte decir que eso existe, pero desafortunadamente todavía no es así. Ahora, para aprender japonés hay varios recursos, muchos de ellos son gratis. Por ejemplo, las tablitas para poder aprender hiragana, katakana y kanji, las puedes encontrar en internet gratis. Buscas así tabla de katakana o hiragana, ¿no? O chart, o todas estas palabras clave para descargar este tipo de tablitas que te digan cómo se lee la letra y cómo se escribe, porque el orden correcto de los trazos en japonés es súper importante. Entonces, digo, tienes recursos, o sea, lo que yo te quiero decir es que así como hay recursos gratuitos, hay recursos de paga. Y dependiendo de tu situación, puedes estudiar japonés con una u otra. Obviamente cada cosa tiene su pro y su contra. Ninguno es mejor que otro, aunque pues si tienes dudas, si no sabes bien de algo y le quieres preguntar a alguien, pues si tienes recursos de paga, eso va a ser un poquito más fácil. Ahora, para el estudio de los kanjis, que son muchos, porque, híjole, dependiendo de a quién leas, dependiendo de qué leas, dependiendo de cuál es tu objetivo, pueden ser 1200 o pueden ser 2000 o pueden ser más de 2000, dependiendo también de si necesitas kanjis de alguna cosa especializada. En Japón lo que te dan normalmente es el kanji, así, ¿no? A ver, esta es la letra, se lee, porque además los kanjis en japonés pueden llegar a tener dos o más lecturas y también, aunque lo normal es que tengan un significado, también algunos pueden llegar a tener alguna variante de significado, aunque obviamente relacionado. Entonces, te ponen la letra, por ejemplo, en este caso, el de flor, y te dicen, a ver, estos son el orden correcto de los trazos, estas son las lecturas, hazte bolas, ¿no? Y repítelos y repítelos y repítelos hasta que te lo aprendas. Y muchas escuelas también te dicen que así los estudies, lo cual no es que esté mal, pero pues es volvemos a que es el sistema japonés. Pero ¿qué sucede? Hay libros para aprender kanjis con mnemotecnias, es decir, técnicas para que tú te acuerdes de qué significa esta letra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo este libro que compré hace 200,000 años, que es únicamente de 300 kanjis para aprender los básicos con mnemotecnias. Y aquí en este libro, el de flor, te dice que este es el kanji de, bueno, la parte de abajo de flor, que es cambio, ¿no? Se pueden ver a dos personas dándose las espaldas. Una está parada y la otra sentada. Ok. Esto significa transformación, lo cual es cierto, este es el kanji cambio o transformación. Pero la parte de arriba dice, ¿qué es lo que se transforma al otro lado de la cerca? Porque la parte superior de este kanji flor tiene el radical planta, pero en este libro de mnemotecnias, al radical planta, como se parece a una cerca, entonces todo lo que tenga que ver con planta le llaman cerca, lo cual es... No sé cuál es la palabra políticamente correcta para decir esto, pero el chiste es de que a mí en lo personal no me gustan las mnemotecnias por esto, porque llega un momento en que te hacen más bolas y te confunden más de lo que en realidad te ayudan. Por eso es que
muchas personas dicen que las mnemotecnias les han ayudado, pero no soy fan. La verdad es que no soy fan. Entonces, eh, también otra cosa es que soy bastante ñoña y me gusta entender como el origen de las cosas, el estudiarlas a profundidad. Entonces, para el estudio de los kanjis, para un mejor estudio de los kanjis, empecé a investigar sobre las definiciones etimológicas o el origen etimológico. Y este origen etimológico me lo enseñó hace 1000 años cuando empecé a estudiar todo esto. La persona que me metió a este mundo fue mi gran maestro Murata, que dio clases en el club japonés también hace muchísimo tiempo y es alguien a quien le debo muchísimas cosas. Y entonces él me fue explicando algunos orígenes etimológicos de los kanjis, se me hizo súper interesante y pues obviamente fui investigando, fui leyendo más y todo eso. Y bueno, pues obviamente es esto de saber las etimologías no te ayuda para el tema del orden correcto de los trazos, pero sí para entender por qué tienen la forma que tienen y cómo se usa, por qué los vemos como radicales en algunos casos. Y bueno, y también la verdad es que he aprendido mucho sobre cultura oriental, porque, bueno, vienen de China, entonces sobre cultura oriental, sobre cómo pensaban hace 4000 años, cuál era su visión del mundo. Hay unas cosas súper bonitas, hay unas cosas rarísimas, hay unas cosas con un nivel de saña y horrendas, pero que son una joya, como el kanji de rojo, que prácticamente es la imagen de una persona quemándose y por eso es del color rojo. Entonces, hay mil cosas. Entonces, bueno, para este rollo de las etimologías de los kanjis, me baso básicamente en 3 libros. Uno es de The World of Kanji de Alex Adler. También, bueno, este libro que es de hace 500 años, de Henshall, A Guide to Remembering Japanese Characters, ¿no? Esto está en inglés, que tiene ahí 2, 3 cositas medio raras, pero ok. Pero también leo es una serie de 7 libros que se llama Naritachi de Shiru Kanji no Omoshiro Sekai, que es algo así como eh, conociendo el fascinante mundo de los kanjis a través de sus etimologías. El autor es Shinobu Ito. Y bueno, este libro desafortunadamente está únicamente en japonés. Estos libros, perdón, son 7 libros, están únicamente en japonés, por lo que pues obviamente sí se complica un poco. Pero bueno, estas son mis fuentes. Pero bueno, una vez que ya sabes que tienes que aprender hiragana, katakana y kanji, el tercer paso es primero aprender frases cortas súper básicas. O sea, algunos empiezan con la presentación de uno mismo, lo que en Nihongo se llama Jikoshokai. También otros empiezan con el tema de los saludos. Ahora, yo también creo que hay algunas otras frases súper básicas como, pues, ¿dónde está el baño? Y como mi familia es de Osaka, pues también hay otras frases que a nosotros se nos hacen básicas, que no necesariamente están en los libros, como, está muy caro, cuánto cuesta, tiene rebaja, ese tipo de cosas. Pero casi todos los libros empiezan con este tipo de frases básicas para que empieces a entender cómo es la estructura del japonés, cómo se escucha, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, en cuanto a los libros, tienes una gran cantidad de opciones, pero gran cantidad, como el Minano Nihongo, que es así uno de los super ultra mega básicos de toda la vida. Y no es que unos libros estén mejor o peor, sino que cada libro tiene como su propia lógica, todos tienen su pro y su contra, obviamente. Cada uno define qué es básico, pero que
como al final del día te los tienes que aprender, no importa si la lección 1 del Mina no Nihongo es la 2 o la 3 de otros libros. De todos modos hay que estudiarlas, pero creo que sí es importante empezar con estas frases, aunque no sepas hiragana y katakana, pero tienes que empezar también a hablar, a escuchar y ese tipo de cuestiones. Bueno, en internet también encontré un bundle de una página que se llama The Japan Shop. Es un kit o un paquete que se llama Very Very Shoshinsha. Es decir, o sea, para súper principiantes cuesta $16, lo cual no es mucho. Estos obviamente únicamente electrónico, pero contienen todos los materiales para que tú empieces. Obviamente vienen ¿cómo se llaman? Los ejercicios para hiragana, katakana, obviamente hay como los 100 kanjis básicos, frases básicas y vaya, todo ese tipo de cosas, lo cual creo que es bastante buen deal. O sea, también obviamente estos mismos materiales o similares puedes encontrarlos en internet de manera gratuita, ya sea a través de videos como este o de PDFs o cosas así por el estilo. Muy bien, entonces el paso 4 es recorrer 4 caminos al mismo tiempo. Es decir, por un lado tienes la parte de la escritura, ¿no? Hiragana, katakana y kanji. Y pues tienes que estar todo el tiempo practicando y practicando. Oye, que mis hiraganas se ven horrendos, están muy feos, ¿qué hago? Bueno, pues practicar. Al final del día, si tú revisas el cuaderno de prácticas de un niño que está aprendiendo el abecedario, pues las letras son horribles, pero porque apenas va empezando. Ya después, bueno, depende, ¿no? Porque hay gente que, aunque crezca y las haya repetido 1000 veces, sigue manteniendo una letra fea. Y hay quienes, o sea, mejoran y tienen una letra bonita. Bueno, también cada uno tiene habilidades diferentes, ¿no? Bueno, luego tienes las frases ya hechas, ¿no? Todo este rollo de la conversación y cosas así. Pero más adelante ya no es únicamente frases cortas, sino frases cada vez más largas. Y no solamente para la estructura, sino también conversar, hablar con alguien en japonés. Ahora, te vas a dar cuenta de que hablar en japonés y escribirlo son dos cosas diferentes. En español tal vez no haya tanta diferencia, pero en japonés sí hay mucha diferencia entre el japonés escrito y el hablado. Así es que conversar con una persona es muy importante también para tu aprendizaje. Obviamente también está el tema de toda la que es la gramática, el vocabulario, los libros y vaya, todo ese tipo de cosas que por supuesto lo tienes que hacer y practicar y todo esto. Y al final también, otro de los caminos que también me parecen importantes es el entender la cultura, la ideología, la sociedad, porque el idioma es una parte de la cultura japonesa, así como lo es el español de Iberoamérica, Latinoamérica, ¿no? O sea, hay palabras en japonés que no existen ni en inglés ni en español y viceversa, porque también hablan sobre la cultura y el pensamiento y vaya, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, más las partes bonitas como el tema de la gastronomía, saber qué comida es de cada región, etcétera, etcétera. Obviamente los sushis de cadena, de rollos, con muchas cosas, pues eso le llaman sushi, pero para los japoneses eso no es sushi. Es un poco como cuando a los mexicanos les dicen que Taco Bell es comida mexicana. Pero bueno, eso es harina de otro costal y me gustaría hablarte de eso en otra ocasión. Y bueno, finalmente el paso 5 es no desesperarse, porque como te decía, aprender Nihongo no es una línea recta, es un camino lleno de piedras, de hoyo, de fango, de animales atacándote, de víboras mordiéndote y a veces tienes que retroceder, a veces avanzas,
Eh, a veces es muy frustrante que después de un tiempo dices, ay, sí, ya me aprendí este vocabulario, estos kanjis, y los vuelves a revisar y te das cuenta de que no te acuerdas de ellos, ¿no? Entonces, pues no te desesperes. De hecho, a veces es muy bueno que tengas unas pequeñas vacaciones mentales y que no estudies unos ciertos periodos y luego lo retomes porque el cerebro así aprende mucho mejor. Pero bueno, creo que me extendí demasiado en este video, pero quería platicarte un poco sobre cómo es de las mejores maneras para empezar a estudiar y y bueno, pues obviamente este video intenta complementar lo que tú has visto en otros lugares, lo que tú has visto en otros videos o en una escuela o con tu maestro particular si es que tienes uno. Así es que pues es complementar y que tengas otra visión más sobre este idioma que es el Nihongo. Entonces, pues espero que te haya gustado este video. Si es así, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos sobre el idioma japonés y sobre las etimologías de los kanjis, que como ya viste, que soy la reina de las ñoñas, una de mis grandes pasiones. Así es que, pues, espero que te gusten. ¿Sale? Así es que, pues, te mando un gran beso, un gran abrazo y mátane.